pero sí de su trayectoria científica. Voy a hacer una breve introducción de lo que ha hecho. El título pues ha cambiado un poco, es Editando genes para curar, para comer, tal vez para mejorar, sería lo que nos va a presentar. Es doctor por la Universidad de Barcelona desde el año 90. Actualmente es investigador científico del CSIC, nivel de catedrático de universidad, y director del Centro Nacional de Tecnología, del CND, de Madrid. Me he apuntado aquí un montón de cosas que ha hecho, pero voy a resumirlo en que ha trabajado con organismos modificados. Empezó con plantas, luego se fue a ratones, y su trayectoria científica en ratones pues, ha estado centrada en el trabajo de albinismo, ¿vale? Una enfermedad humana, pues a ver los genes implicados, mutaciones y posibles terapias para estos pacientes. Tiene diferentes patentes en relación con todo esto de la edición génica y la modificación de animales. Y una cosa importante es, para mí, y para algunos que nos gusta la divulgación, es lo buen divulgador que es. Tiene ya varios libros, recientemente tendrá uno. Yo aquí me he traído uno para recomendar, está genial para todos los públicos. Editando genes, recorta, pega y colorea. Y no es para niños, es para adultos de CRISPR y la familia de CRISPR y todos los mecanismos. El prólogo es de Francisco Martínez Mójica, que es pues, el fundador o el que encontró el mecanismo este. Hoy ha salido un documento en El País que habla sobre él, sobre el premio Nobel y todo esto. Y bueno, respecto a la divulgación, pues tiene, en el 2020 fue finalista del premio de Boehringer, mejor divulgador de redes sociales, y en el 22 ha recibido el premio Coste de difusión a la ciencia. Fantástico a la hora de divulgar. Y luego tiene un blog que me interesa, si alguien quiere saber de genética, y una parte importante de la genética que es la ética, que creo que también hablará, que se llama Gen Ética, ¿vale? Y que pues pone diferentes documentos pues, para ver aspectos éticos de una parte importante de la genética. No todo vale en la genética, y ya nos hablará de la edición de CRISPR en la especie humana. Y poco más. Muchísimas gracias de estar aquí y bueno, a disfrutar de su charla. Muy bien, muchas gracias. Esto también es mérito de los organizadores, que traen aquí a personas que os contamos lo que hacemos de una manera que se entienda, ¿no? Yo le decía a Francisco que esta mañana he estado con diferentes asociaciones de pacientes de enfermedades raras, hablando de las enfermedades que les afectan, pero hablando en términos que sean entendibles. No tiene sentido que hablemos con terminología que rápidamente se pierde. Bueno, vamos a hablar de estas herramientas CRISPR y vamos a hablar de edición genética para curar, para comer, veréis, y también quizás para mejorar. Y esto de las herramientas CRISPR, que tienen un nombre que da un poquito de susto, ¿no? CRISPR, uno piensa, cuando la primera vez que oye CRISPR, uno piensa, esto se referirá a cereales, a los Crispies, ¿no? Entonces, básicamente, fijaros que las CRISPR son justamente unas de esas herramientas genéticas. Y claro, para explicar lo que hacen, no hay nada más sencillo que, por ejemplo, acudir a ver si funciona esto. Acudir, por ejemplo, a un juego que todos tenemos en casa, el Intellect, ¿no? El que nos dan unas letras y tenemos que construir una palabra. Nos han tocado unas letras con las cuales pues no parece que nos haga una palabra. Esta palabra no está en el diccionario, elevante. Pero en cambio por ahí tenemos una F y una G, y fijaros, si yo cambio la F por la B, de repente he editado esa palabra y ahora ya tiene sentido. Elefante, claro que sí, esto ya está en el diccionario. Pero es que puedo hacer cosas más interesantes. No solo puedo dotar de significado una palabra, sino que puedo cambiar el significado de una palabra. Porque si ahora cambio esta F por esta G que tengo por aquí perdida, de repente aparece otra palabra que también existe, pero que no tiene nada que ver con elefante, es elegante. Fijaros que estamos editando las palabras, estamos cambiando las letras, ¿no? Imaginaros que esto no solamente lo pudiéramos hacer
cuando estamos preparando un texto, cuando estamos jugando al intelecto, sino lo pudiéramos hacer en lo más interno de nuestras células, en nuestro material genético. Sabéis que en el núcleo de las células es donde tenemos esta larguísima doble hélice, esta molécula de ADN, de ácido deoxirribonucleico, que es el que tiene toda la información que nosotros necesitamos pues, para nacer, para vivir, para reproducirnos y también para morir. Hay muchos millones de estas letras. Es una doble hélice y fijaros que está formada por 4 ladrillos, 4 tipos de letras, la A, la T, la G y la C. Muy sencillo. Son millones de estas, pero solamente son 4. Y una cosa que hay que recordar y que es muy sencilla es que siempre que hay una A, en la cadena complementaria hay una T. Y siempre que hay una G, en la complementaria hay una C. Y viceversa, delante de una C hay una G y delante de una T hay una A. Eso quiere decir que solamente tenemos que conocer una de las secuencias porque la otra la podemos deducir. Y ahora imaginaros que esta C que tenemos aquí, imaginaros que estuviera mal puesta. Imaginaros que correspondiera a una mutación y que estuviera esto asociado a una determinada enfermedad. Y claro, de repente tenemos que encontrar algún sistema para retornar quizás a la secuencia correcta de referencia, que puede ser una A. Claro, cambiamos esa C por esta A y hemos resuelto el problema. Hemos hecho lo mismo que jugando al intelecto. Lo que pasa que esto, que parece tan sencillo, pues no lo sabíamos hacer hasta hace unos 10 años, cuando aparecieron estas herramientas de edición genética que nos dieron la posibilidad de hacer lo que yo digo en mi libro, el recorta, pega y colorea, pero no ya en palabras, sino en genes, en nuestro genoma, ¿no? ¿Cuántas letras tenemos en nuestro genoma? Bueno, habréis oído hablar de que tenemos 3.000 millones de pares de letras. Voy a decirlo otra vez, 3.000 millones de pares de letras. Esto es un 3 con muchos ceros. Pero esto no es la verdad absoluta, porque claro, esto es una simplificación, porque todos tenemos afortunadamente un padre y una madre, por lo tanto heredamos 3.000 millones de pares del padre y 3.000 millones de pares de la madre. Como son pares, quiere decir que de cada uno de ellos estamos heredando 6.000 millones de letras. Por lo tanto, en cada una de nuestras células, en realidad, tenemos 12.000 millones de letras. Esto habitualmente no se explica, pero esto me sirve para decir la complejidad de buscar una aguja en un pajar, de encontrar la letra que está mal en un mar de letras, en nada menos que 12.000 millones de letras. Y esto es algo que os podéis imaginar que era un reto que durante un montón de tiempo pues no supimos cómo afrontar. Estos 3.000 millones de pares lo tenemos en 23 pares de cromosomas y esto nos da para incluir unos 20.000 genes, que es aproximadamente lo que necesitamos pues, para todas las funciones de la vida. Si esto es importante en algún tipo de disciplina médica, lo es precisamente en este. Lo que está aquí representado es lo que le pasa a esta señora de forma distinta al resto de señores que están en la diapositiva. Es una enfermedad que afecta a pocas personas, es una enfermedad minoritaria. Son las llamadas enfermedades raras, que sabéis que es un cajón desastre que lo único que tienen en común es que afectan cada una de ellas a pocas personas, a menos de una de cada 2.000 personas que nacen. Pero resulta que conocemos muchos miles de ellas, entre 6.000 y 7.000. Y durante mucho tiempo, pues estuvimos conviviendo con esta situación y desgraciadamente las personas que convivían con estas enfermedades raras, pues con alguna honrosa excepción de algún profesional médico que se tomaba la molestia de investigar qué es lo que le pasaba, pues poco menos que se las mandaba a casa y decía, pues no se puede hacer nada. Pues básicamente usted debe tener una mutación, no sabemos en qué gen, pues en fin, pues tranquilidad, ¿no? Hasta que alguien se percató que si multiplicamos el hecho de tener miles de enfermedades raras por un número bajo de pacientes que afectan a cada una de estas enfermedades raras, nos sale un número en España que no tiene nada de raro.
nos salen 3 millones de personas. Esto es un 6,5% de la población. ¿Alguien piensa que esto es algo raro? No, en absoluto. La totalidad de las enfermedades raras afectan a una parte importante de la población que de alguna manera históricamente había sido expulsada del Sistema Nacional de Salud y que también tienen todo su derecho a recibir este apoyo. Claro, un 6,5%, créanme que es un número raro, hasta el número es raro, ¿no? Porque decimos, si fuera un 10%, pues todos estamos acostumbrados a ir de rebajas y que nos rebajen el 10%, ¿no? Una cosa vale 100, un 10% pues ya vale 90, le quito 10. La matemática es muy fácil, ¿no? Pero ¿quién se sabe la tabla de multiplicar del 6,5, ¿no? Más complicado esto, ¿no? Por eso a mí me gusta adaptar a los sitios que visito, ¿no? Por ejemplo, aquí en Albacete, en la web del ayuntamiento me dice que sois aproximadamente 172.357 habitantes, aproximadamente. Un 6,5% correspondería a poco más de 11.200 personas. Ahora ya tenemos una referencia. En esta ciudad hay aproximadamente 11.200 personas que pueden convivir con alguna enfermedad rara. Y si queréis una cifra que ya no se os olvidará nunca más, es cuando vayáis por la calle de compras o paseando, una de cada 15 personas con quienes os vais a cruzar puede ser una persona que tenga una enfermedad rara. Aquí hay más de 15 personas, por lo tanto aquí somos muchos potenciales que podemos tener enfermedades raras. Afortunadamente, no todas las enfermedades raras son igual de graves, ni igual de visibles, ¿no? Yo puedo tener un nivel congénito de colesterol elevado, pero si no os enseño mi análisis de sangre no lo vais a ver. Yo trabajo en una enfermedad rara que entra por los ojos, ¿no? Personas que pierden la pigmentación, se llama albinismo. Entonces, claro, dice, las señalas. Dice, claro, esta es una persona que no tiene pigmentación y se ve a lo lejos, ¿no? Pero esto no suele ser el caso, ¿no? Recuérdate esto también. Todos nosotros, todos los que estamos aquí, todos somos mutantes. Todos tenemos alguna variación. Afortunadamente, estas variaciones suelen afectar a una de cada 2 copias que tenemos de cada gen. Nosotros heredamos afortunadamente una copia de nuestro padre y otra copia de nuestra madre. Mientras una de las 2 funcione bien, todo va bien. Cuando las que heredamos de cada uno de nuestros progenitores, las 2 son anómalas, las 2 son mutantes, es cuando aparecen los problemas. Y esto es lo que generalmente ocurre en la gran mayoría, no en todas, de las enfermedades raras. Como os decía, hay de muchos tipos, ¿no? Por ejemplo, una muy conocida metabólica que habréis oído hablar es la fenilcetonuria, ¿no? Que se detecta con la prueba del talón. A los recién nacidos es una de las enfermedades congénitas que se detecta. ¿Por qué es grave? Porque lo que ocurre es que hay una enzima que convierte un aminoácido en otro, la fenilalanina en tirosina, y cuando esta enzima no está, pasan 2 cosas. La tirosina deja de producirse y la fenilalanina se acumula de forma innecesaria. Y esta fenilalanina puede dar lugar a compuestos que son neurotóxicos, que causan un retraso mental si no está controlado esta persona, ¿no? Anteriormente, cuando esto no se detectaba, muchas personas que tenían un retraso mental, una discapacidad mental, pues no se sabía cuál era el origen y eran orígenes que eran perfectamente evitables. Y esto es uno de los méritos que tiene este cribado neonatal, en el cual pues, somos capaces de detectar y anticiparnos. Luego hay otras enfermedades raras que son un poquito menos frecuentes, ¿no? Por ejemplo esta, ¿no? ¿Sabéis lo que es la acromatopsia? ¿A qué os suena acromatopsia? Cromatopsia. Cromatopsia suena como a color y la A sabéis que niega, ¿no? Pues la cromatopsia es esto. Son personas que son incapaces de ver cualquier tipo de color. Solamente ven el mundo en blanco o negro. Fijaros, afectan a una de cada 100.000 personas nacidas. Luego están las ultra raras. Por ejemplo, la progeria, este envejecimiento acelerado, que afectan a menos de una de cada 1.000.000 de personas nacidas, ¿no? Y luego está la que trabajo yo desde hace más de 30 años, que es el albinismo, ¿no? El albinismo que, fijaros, que entra por es evidente lo que le pasa. Bueno, es evidente
cuando no sabes qué es el albinismo. Lo que le preocupa a esta niña no es que no tenga pigmentación, lo que le preocupa a esta niña es que tiene una discapacidad visual importante. De hecho, es tan importante que ve menos de un 10% de lo que vemos al resto de las personas. Y esto en España y en otros países de la Unión Europea se llama ceguera legal. Son ciegos legales, son personas que, por supuesto, a esta distancia a la cual estoy yo, no verían, por supuesto, a Francisco. Son personas cuyo campo focal se acaba al 1,5 metros alrededor de sus ojos. 1,5 metros. Con lo cual, fijaros que esto es realmente lo que les preocupa y esto es lo que estudiamos en el laboratorio al pasar de los años y esto es lo que hemos ido investigando. Todo esto es para contaros que todas estas enfermedades o situaciones o condiciones genéticas, pues la mayoría de ellas no tienen cura o no tienen un tratamiento, primero porque durante muchos años no hemos sabido los genes que eran los causantes. Cuando hemos encontrado los genes que causaban sus mutaciones a estas enfermedades, no hemos sabido cómo corregirlo, como os decía anteriormente, ¿no? Nos gustaría aplicar el intelecto a estos genomas, ¿no? Bueno, pues esto se les ocurrió a estas dos investigadoras. Estas dos investigadoras, Emmanuelle Charpentier, es una microbióloga francesa a vuestra izquierda, y Jennifer Doudna, una bioquímica norteamericana a vuestra derecha, se encontraron una sola vez. Fue en marzo de 2011 en San Juan de Puerto Rico, en uno de estos congresos en los cuales pues, los científicos vamos. Las dos habían oído hablar del trabajo del microbiólogo de la Universidad de Alicante, que ahora me referiré a él, de Francis Mojica, y las dos se habían dado cuenta de que lo que había desarrollado Francis podía tener otra vuelta de tortilla. Porque lo que había hecho Francis era investigar cómo las bacterias se defienden de los virus. Y lo que hicieron estas dos investigadoras, y por eso recibieron el Premio Nobel de Química en octubre de 2020, merecidísimamente, fueron utilizar la propuesta de Francis Mojica para convertir ese sistema de defensa de las bacterias en una herramienta de edición, en una herramienta que permite hacer ese recorta, pega y colorea. Por lo tanto, Francis Mojica nos hubiera encantado que hubiera estado también llamado por la Academia Sueca de Ciencias a ser miembro de la terna, ¿no? No fue así y sus razones tendrán. Aquellos que estéis vivos dentro de 50 años, en 2070, son los años que se tardan en liberar los archivos de la Academia Sueca de Ciencias. A mí ya me lo explicaréis, no creo que esté yo, pero en 2070 sabremos por qué decidieron pues solamente premiar a estas investigadoras. Lo cierto es que más allá de Francis hay un montón de investigadores que han contribuido y yo creo que lo que estaba todo el mundo de acuerdo es que estas dos investigadoras habían hecho una contribución especial y a nosotros nos hubiera encantado que Francis hubiera estado, pero a los franceses les hubiera encantado que otro investigador que se llama Rodolphe Barrangou también hubiera estado y a los americanos les hubiera encantado que Feng Zhang también. Por lo tanto, había como más disparidad. Debo deciros que si no conocéis a Francis Mojica, os invito a que lo escuchéis en alguna de sus charlas. Es una persona muy humilde y muy honesta que se considera suficientemente agradecido y suficientemente pagado por el hecho de que algo que pasó por sus manos en Alicante haya sido premiado con la mayor distinción que puede recibir un científico, ¿no? De hecho, estas investigadoras no dejan de citarlo a Francis en todas sus intervenciones y en todas sus publicaciones, reconociendo que lo que ellas hicieron fue derivar o construir a partir de lo que había hecho Francis. Francis trabajaba en bacterias y Francis se dio cuenta en las bacterias que tenían estas letras del genoma, pero las tenían organizadas de una forma peculiar. Cuando en biología vemos que estas letras se repiten formando patrones, pues tenemos que sospechar que esto tiene que servir para algo. Porque si no sirve para nada, empezamos a acumular mutaciones y esto al cabo de unas pocas generaciones se emborronaría y se perdería. Si tras millones y millones de años, pensad que las bacterias, los procariotas, aparecieron en la Tierra hace por lo menos 3.500 millones de años. Si llevan tantos años con esta organización y no la han perdido, es que les sirve para algo. Y esto que ahora es evidente para todos, pues no lo era.
en los años 90, cuando empezó Francis Mujica, y la gente pues se dedicaba a contar las repeticiones, es decir, esta bacteria tiene 37, esta tiene 23, esta tiene 15, y se quedaban tan anchos, ¿no? Bueno, acordaros de la parábola del dedo que apunta a la luna. Lo importante no es el dedo, lo importante es la luna, ¿no? Francis se fijó en lo relevante, y Francis se fijó en lo que había entre las repeticiones, que curiosamente, pues como que nadie se había dado cuenta de que esto era lo relevante, ¿no? Y se percató que cada uno de estos fragmentos correspondían a fragmentos de genoma de virus que infectan a las bacterias. Y además, este fue su momento eureka, esto ocurrió en verano de 2003, se percató que cuando una bacteria tiene un fragmento de este virus, esta bacteria es resistente a ese virus, ha aprendido a ser resistente a ese virus, con lo cual ni corto ni perezoso desde Alicante se plantó y le dijo al mundo mundial: acabo de descubrir un sistema de defensa, un sistema inmune de las bacterias, que las tenemos ahí en el suelo desdeñadas, y resulta que tiene un sistema inmune de base genética. El nuestro no lo es. Cuando nosotros nos vacunamos contra el virus del sarampión y desarrollamos anticuerpos para que no nos infectemos, nuestros hijos no nacen, no heredan esta defensa, los tenemos que vacunar, mientras que una bacteria, cuando aprende a defenderse de un virus, este trocito de genoma se lo va a pasar a su célula hija. Por lo tanto, la célula hija ya va a nacer sabiendo defenderse de este virus. Fijaros lo inteligentes que son las bacterias, ¿no? Llevan tantos años aquí sobre la Tierra que han tenido tiempo de probarlo todo, ¿no? Esto duró 20 años que empiezan con estas observaciones iniciales de Francis y acaban centradas en estas dos investigadoras. Aquí veis el problema que tuvo la Academia Sueca de Ciencias. Hay por lo menos 12 personas que tienen contribuciones especiales que podrían haberse resaltado. La Academia Sueca decidió resaltar estos dos. Y estos 4 últimos genetistas, que además conviven y viven en la misma ciudad, en Boston, fueron los que tomaron la idea de estas dos investigadoras y comprobaron que esto era así. Comprobaron que las CRISPR son herramientas de edición. ¿Cómo funcionan las CRISPR? Las CRISPR se da la circunstancia que tenemos de todo. Tenemos ADN, tenemos el ARN, que es la molécula intermediaria que hay entre el ADN y la proteína, y tenemos, por supuesto, una proteína, que son las proteínas Cas, que son una tijera, es una nucleasa que corta ácidos nucleicos. Acordaos, en el núcleo tenemos el ADN se transcribe en una molécula de ARN que tiene la misma información, que sale del núcleo y se traduce en forma de proteína que va a ser la que va a hacer la función. Pues bien, en las herramientas CRISPR se da la circunstancia que coexisten estos 3 elementos. Esto es tal y como presentaron el sistema CRISPR-Cas estas dos investigadoras, Charpentier y Doudna. Esta mancha amarilla representa esta proteína nucleasa que corta esta tijera. ¿Corta dónde? No corta al azar, corta donde le dice esta molécula de ARN, esta molécula que además se aparea, acordaros, la A con la T, la G con la C, se aparea al gen que nosotros hemos querido. Por lo tanto, fijaros que a veces se presentan estas herramientas como tijeras programables, porque son muy versátiles. La misma tijera nos sirve para cortar cualquier gen. Solamente tenemos que cambiar este fragmento de esta molécula azul para, en lugar de cortar este gen, que corte este otro, ¿no? Claro, os estoy repitiendo que esto corta, y si corta, ¿cómo es que esto acaba cambiando las letras del genoma? Porque lo que hemos dicho al principio es que lo que queremos es editar. Bueno, fijaros lo que ocurre. Cuando cortamos un cromosoma, este corte es una agresión importante a la célula, ¿no? Hay un fragmento del cromosoma que corre el riesgo de perderse la próxima vez que la célula se divida. Por eso la célula tiene mucho interés en no perder ese fragmento, ¿no? Tiene unas proteínas que se llaman los guardianes del genoma. Una de ellas tiene nombre y apellido, se llama P53. Y cuando P53 no funciona bien, es la causa de muchos cánceres. Y ahora entenderéis por qué. Porque P53 detecta estos cortes y le dice a la célula: a reparar tocan. Hay que reparar este corte en las dos cadenas.
Hay dos maneras de reparar. O bien empezamos a comernos letras a izquierda y a derecha y a insertar letras al azar, y lo que esperamos es que por un efecto velcro o cremallera, alguna A quede delante de alguna T, se pega, o alguna G quede delante de alguna C, también se pega. Pero como hemos quitado y añadido para sellar otra vez el cromosoma, pues probablemente el gen este dejará de funcionar. Pero fijaros, nunca antes fue tan sencillo inactivar un gen. Lo único que he hecho ha sido cortarlo con esta herramienta CRISPR, y ha sido la propia célula que al repararlo lo ha inactivado. Pero puedo hacer también cosas más interesantes. Puedo darle de comer al sistema una molécula de ADN que tenga secuencias complementarias a izquierda y a derecha de este corte y que incorpore secuencias nuevas que antes no estaban y que ahora las puede incorporar en el sitio correcto. Esto es la edición y esto es lo que realmente pues quisiéramos que poder aprovechar con las CRISPR. Ya os digo, y os adelanto, os hago spoiler de aquí un ratito de la charla, creímos que la parte derecha es la que nos iba a solucionar muchas de las terapias que queríamos, porque es la obvia, ¿no? Si hay una mutación aquí, pues la corregimos y la editamos. Parece lo obvio. Esto es una ruta que es muy complicada. Y es una ruta que solamente ocurre en las células que se están dividiendo. Pero hay muchas células en nuestro cuerpo que no se dividen. Por ejemplo, muchas neuronas. O, por ejemplo, los fotorreceptores de la retina. No se nos dividen. Por lo tanto, esta ruta no la podemos utilizar y tenemos que aprovechar la otra, ¿no? Por lo tanto, al pasar estos 10 años, desde que empezamos a aprender a usar estas herramientas, también hemos tenido que cambiar nuestra manera. Os voy a explicar esto de una forma muy gráfica, vais a verlo en una película que dura un par de minutitos, que se entiende muy bien cómo funcionan las CRISPR. Fijaros, esta es la molécula Cas, que está asociada a una molécula de ARN de color rojo y que va a buscar dónde se aparea en el genoma. Va a abrir la doble cadena y va a darse cuenta de que efectivamente esto se aparea aquí, y una vez está bien apareada, pues esta molécula azul va a cortar una cadena y la otra cadena. Ya ha abierto el cromosoma. Dos maneras de resolver este corte. O bien metemos y sacamos letras al azar hasta que alguna letra queda complementaria con la otra, y esto nos permite pues restablecer la continuidad. Fácil. Otra manera de resolver este corte es la manera que os decía a la derecha, ¿no? Aquí tenemos pues como un trozo de cromosoma que está abierto, que hay que resolver, y lo que vamos a esperar es esta molécula que va a aparecer por aquí, que fijaros que se va a aparear a la derecha y a la izquierda y va a permitir de alguna manera restablecer la continuidad del genoma y generar pues estas secuencias, y así hemos resuelto el problema. Por lo tanto, con estas CRISPR lo que podemos hacer es todo esto. Podemos mutar, corregir, editar, eliminar, añadir, marcar, activar o silenciar, lo que queráis. Son unas herramientas que nos han cambiado la vida. A mí particularmente y a muchos investigadores, porque ahora hacemos experimentos que sencillamente antes ni tan solo podíamos soñar con ellos, ¿no? Porque no teníamos esta capacidad tan intrínseca. Es una verdadera revolución en biología y está en todas partes, ¿no? Y para ilustrarlos os traigo varios ejemplos para que veáis su potencialidad. Y voy a empezar por un ejemplo que parece de ciencia ficción. Todavía no ha ocurrido, pero puede ser que ocurra, ¿no? Es algo que si os lo hubiera planteado hace 10 años, me hubierais corrido a borrazos de esta sala, me habéis dicho, ¿dónde va este? Pero resulta que hay investigadores que tienen un currículum detrás muy talentosos, que se han propuesto utilizar la CRISPR, por ejemplo, para desextinguir el mamut lanudo. Pero vamos a ver, voy a repetirlo, desextinguir el mamut lanudo. El mamut lanudo desapareció del norte de Europa hace 4.000, 6.000 años. El mamut que vivía en las tierras americanas se llamaba mastodón, también desapareció. No lo tenemos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que el mamut lanudo, de alguna manera, se parece más al elefante asiático que el elefante africano, que son sus parientes más próximos, mientras que el mastodón, que es el mamut de Norteamérica, es bastante más diferente de ellos. Fijaros, no sé si os habéis fijado que las dos especies de elefante que existen en la actualidad son relativamente distintas. Fijaros,
Este es el elefante africano y este es el elefante asiático. Fijaros, no solamente la oreja, sino el cráneo, la cabeza son distintos, ¿no? Entonces, ¿para qué os cuento esto del elefante asiático, ¿no? Porque resulta que los mamuts vivían en la tundra siberiana, donde hay el permafrost, este hielo que está mantenido durante miles de años. Y de repente, investigadores encontraron, esto es una cría de mamut de hace 10.000 años que falleció y está congelada desde entonces. Entonces, no está intacta, pero se puede obtener pues gran parte de su genoma. Uno puede leer gran parte de su genoma y nos faltan una serie de agujeros porque evidentemente, a pesar de que está muy bien preservada, pues hay cosas que no podemos leer. ¿Qué vamos a utilizar de molde para leer, para acabar de reconstruir? Pues el ADN del elefante asiático, que es el más parecido, ¿no? Con lo cual lo que vamos a generar es un genoma con estas herramientas CRISPR. Repito, esto era ciencia ficción hace unos pocos años, esto es posible. Esto es un trabajo descomunal, es un trabajo enorme. Y como dice George Church, que este es investigador, es enorme pero no es infinito. Habrá que ponerse a ello y uno detrás de otro, ¿no? Entonces, fijaros, ¿qué es lo que van a hacer de esto? ¿Van a hacer un mamut o van a hacer un elefante asiático peludo? Pues no lo sé, no lo sé. Pero como planteamiento quiero que veáis que esto es algo que ilustra la potencialidad de estas propuestas, ¿no? George Church quiere desextinguir a estos mamuts porque quiere no desextinguir a uno, quiere desextinguir a miles de ellos, porque quieren que vuelvan a estar paseándose por la tundra y que contribuyan a prensar y a pisar el terreno de la tundra y que no se escape, como se está escapando ahora, pues mucho hielo y se está descongelando, ¿no? Para contribuir a luchar contra el cambio climático. Algunos lo tildan de loco. Bueno, es un tipo que todo lo que ha dicho hasta ahora lo ha venido cumpliendo, ¿no? No veo yo por qué esto le puede tardar más o menos. Otras cosas que podemos hacer, muy fácil, os he dicho, inactivar un gen. ¿Para qué puede servir inactivar un gen? Bueno, pues puede servir pues, para plantearnos experimentos como este. ¿Habéis oído hablar de los xenotransplantes? Claro, hoy vivimos en una sociedad que médicamente, cuando un órgano deja de funcionar, para la mayoría de órganos existen procedimientos que, si hay donantes adecuados, podemos sustituir nuestro corazón dañado, nuestro pulmón, nuestro páncreas, nuestro hígado, por el hígado de una persona que ha fallecido en un accidente de tráfico, desgraciadamente, y que se ha mantenido pues, latiendo y se ha mantenido un ventilador mecánico hasta que se le pueden extraer los órganos. Esto es el pan de cada día. Esto está ocurriendo. Y esto ha salvado a mucha gente, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay más personas que necesitan órganos que donamos, ¿no? Y eso que somos el país campeón de donantes, somos el país que dona más órganos. A pesar de ello, hay un 30 o 40% de los pacientes que desgraciadamente fallecen en la lista de espera, que no llegan a tener ocasión de recibir un órgano. Durante unos cuantos años, más de 30, hubo quien propuso el cerdo como un animal del cual podemos aprovechar sus órganos porque metabólicamente y por tamaño los órganos del cerdo son muy parecidos a los nuestros. No genéticamente, no estamos emparentados tan genéticamente con el cerdo como lo estamos, por ejemplo, con otros primates, ¿no? Pero claro, precisamente porque no estamos emparentados, ese posible beneficio metabólico, pues había que resolverlo, ¿no? En particular, por ejemplo, los cerdos llevan en su genoma muchos retrovirus, insertados virus, que pueden saltar espontáneamente. Y claro, una persona trasplantada que está inmunosuprimida, no le vamos a exponer a que tenga muchos virus, ¿no? Pues mediante CRISPR, y esto también lo ha hecho George Church. La misma persona que plantea lo del mamut es la persona que ha eliminado todos los virus del genoma del cerdo. Esto también fue una cosa que cuando se planteó la gente pensaba que no era posible hacerlo. Hay 64 inserciones de retrovirus en el genoma del cerdo, una a una él las eliminó. Hay cerditos ahora que no tienen estos virus, que pueden servir para donación. Pero luego necesitamos alterar el sistema inmunitario del cerdo y nuestro sistema inmunitario para engañar a nuestro sistema inmunitario, porque las células del cerdo, nuestro sistema inmunitario las va a detectar como extrañas. ¿Qué es lo que hace un sistema inmune?
en un sistema inmunitario. A veces la gente piensa, bueno, lo que hace es defendernos de los virus, de las bacterias. No nos engañemos. La función principal de un sistema inmunitario es distinguir lo propio del extraño. Eso es lo que hace. Por lo tanto, lo que tenemos es que convencer a nuestro sistema inmunitario que ese órgano de cerdo se parece a las células humanas. ¿Y esto cómo se hace? Pues inactivando toda una serie de genes y añadiéndole toda una serie de genes humanos para que esos cerdos modificados genéticamente con las herramientas CRISPR puedan servir. Esto pasó de ser ciencia ficción a la realidad en septiembre de 21. En septiembre de 21, tras muchos experimentos con babuinos y con otros primates, en Nueva York se hizo este experimento. Esto es un experimento que hay que explicar. Esto es una mujer en muerte clínica, una mujer que ha dejado de existir, pero que tiene latido y que está ventilada mecánicamente, y que sus familiares aceptaron participar en este ensayo, en este experimento, porque dijeron que en vida era una persona que hubiera sido muy procientífica, ¿no? A esta persona se le conectó un riñón de estos cerdos modificados genéticamente a su pierna. Y uno diréis, ¿por qué a la pierna? Porque lo único que se quería era ver si, conectado a la circulación sanguínea, ese riñón sabía hacer lo que sabe hacer un riñón. ¿Qué hace un riñón? Orina. Y durante 50 horas este riñón estuvo haciendo orina y este riñón no fue rechazado. Fue la primera vez que se probó uno de estos órganos de estos cerdos, ¿no? La siguiente vez saltó enero de 2022, David Bennett, este señor, que ya estaba vivo, estaba en lista de espera para cambiar su corazón, estaba muy afectado, pero tenía otras comorbilidades, tenía otras patologías que lo hacían muy pobre candidato. De hecho, no hubiera recibido nunca un corazón, se hubiera muerto sí o sí. Y precisamente con esta circunstancia, los médicos en Baltimore, en la Universidad de Maryland, obtuvieron la aprobación de la agencia reguladora norteamericana FDA para hacer este experimento, y él fue el primero que recibió un corazón de estos cerdos modificados genéticamente, y con este corazón sorprendentemente sobrevivió 2 meses. Acabó falleciendo probablemente por otros temas, pero sobrevivió 2 meses, ¿no? Claro, ¿esto es mucho o es poco? Bueno, os recuerdo que en los años 60 el doctor Barnard en Sudáfrica hizo el primer trasplante, que tampoco sobrevivió mucho ese primer paciente. ¿Cuántas personas hoy se benefician de los trasplantes? Probablemente este sea el primero de muchos, ¿no? Y estos son experimentos, repito, que no los hubiéramos podido plantear sin estas herramientas. El comer, por ejemplo, o qué hacemos con las plantas. El maíz sirve para muchas cosas. Gran parte del maíz, esto es algo que algún día tendremos que resolver en el planeta. ¿Para qué creéis que sirve gran parte del maíz que cultivamos? ¿Para alimentarnos a nosotros? Va a ser que no. Para alimentar al ganado que luego nos vamos a comer nosotros. Con lo cual, fijaros que destinamos la mayor parte de superficies de cultivo no para plantas que sirven para alimentarnos a nosotros, sino para alimentar animales que son los que finalmente consumimos. Esto es una ecuación que algún día tendremos que resolver. Pero el maíz sirve para muchas otras cosas. El maíz tiene una proteína que se llama amilopectina, cuya cantidad se puede aumentar inactivando un gen que se llama WAXI. Este gen WAXI, mediante CRISPR, podemos inactivarlo, deja de funcionar, y esto dispara a prácticamente todo el grano, es amilopectina. Y alguien dirá, ¿y esto de la amilopectina qué es? Todos conocemos estos papelitos amarillos, los post-it, que se nos pegan donde ponemos cómprame 1 kilo de cebollas, ¿de acuerdo? Estos post-its adhesivos, este adhesivo, esto es amilopectina. Con lo cual, fijaros que del maíz sale este adhesivo que usamos pues domésticamente. Entonces, maneras de aprovechar y que ese adhesivo salga mejor, también con CRISPR. Este es Francisco Barro, este es un compañero y amigo de Córdoba, del Instituto de Agricultura Sostenible, que él se ha propuesto un reto importante, ¿no? Él trabaja en trigo. El trigo es un cereal que a nivel genético es todo un reto. Como decía Francisco, yo soy una rara avis, trabajo en enfermedades raras, pero soy raro desde muchos puntos de vista. Yo me formé en genética vegetal, tuve ocasión de hacer las primeras plantas transgénicas que se hicieron en este país, y luego salté al modelo de ratón y ahora estoy en genética humana. El trigo
Nosotros tenemos 2 copias de cada gen. El trigo son 6 copias. El trigo es hexaploide. Por lo tanto, cualquier cosa que hagamos en el trigo la tendremos que hacer 6 veces para que funcione. Pues Francisco Barro se propuso eliminar con CRISPR los genes de las gliadinas. ¿Alguien sabe qué son las gliadinas? ¿Qué sirven las gliadinas? Lo vais a saber, claro que lo sabéis, pero quizá lo habéis olvidado. Las gliadinas son el componente fundamental del gluten. Por lo tanto, si eliminamos las gliadinas, generamos un trigo que no acumula gluten y la harina que podemos obtener de ese trigo, si la panificamos, puede ser consumida por personas con celiaquía, con enfermedad celíaca. Fijaros qué cosa tan estupenda. Pues bien, esto es lo que ha hecho Francisco Barro y la Unión Europea, pues porque ha puesto toda una serie de barreras para el desarrollo de estos productos editados genéticamente, no ha logrado hacer valer esta experimentación en Europa y ha acabado pues empezando a colaborar con unas empresas y con unos investigadores norteamericanos que van a aprovecharse de esta idea que ha nacido en Córdoba, aquí en España, y nos van a vender pues los productos que podríamos haber hecho aquí nosotros, ¿no? Esta es la Unión Europea en la cual vivimos, ¿no? Pero fijaros que CRISPR también sirve para producir y modificar vegetales para que puedan ser consumidos. En Japón ya tienen estos tomates que están aprobados desde septiembre del año pasado. Son tomates que acumulan una cantidad bastante importante de este neurotransmisor, GABA. GABA es un neurotransmisor que sirve para bajar la hipertensión arterial moderada. Una persona muchos de nosotros podemos tener hipertensión y nos tomamos una pastillita al día. Bueno, en Japón pueden optar, o se toman una pastillita al día o se toman una ensalada de estos tomates. En el fondo van a recibir pues una dosis similar de ese producto, ¿no? Por lo tanto, fijaros que a veces esto de las CRISPR pensamos que solamente tiene una finalidad en el hospital y os he dado de momento muchos ejemplos de pocas cosas que tienen que ver con hospitales y dejamos aparte lo de los xenotransplantes. Podemos eliminar partes de gen y esto es lo que hemos hecho nosotros en el laboratorio gracias a este investigador, Davide Seruggia, un tipo fenomenal italiano que tuve la suerte de tener en mi laboratorio y que nos ayudó a incorporar estas tecnologías. Y lo que hemos hecho nosotros ha sido eliminar fragmentos, no del gen, sino fragmentos de las zonas que hay entre los genes y que tienen los elementos reguladores, los interruptores que encienden o apagan el gen. No sabíamos cuál es la relevancia de los mismos y lo que podemos hacer una vez los eliminamos es preguntar. Nosotros trabajamos con genes que determinan la pigmentación. No hay que ser muy inteligente para saber que algo le pasa a este ratoncito. Está menos pigmentado que su hermano de camada. Este tiene la pigmentación natural y este tiene una pigmentación como más desvaída, más clarita, ¿no? Porque hemos eliminado uno de estos interruptores gracias a las CRISPR y esto nos ha permitido saber que es relevante. ¿Por qué es relevante? Pues porque afecta a la expresión y se nos cae la pigmentación. También podemos hacer cosas mucho más sutiles. Y eso es lo que nosotros hemos querido llamar los mutantes avatar, los ratones avatar como la película de ciencia ficción. Cuidado, no la segunda esta, que no es demasiado buena, sino la primera de James Cameron de 2009, en la cual acordaros estas criaturas azules estaban conectadas cada una de ellas a una persona. Esta es la metáfora que yo uso para una persona que tiene un problema, una enfermedad, pues yo la diagnostico genéticamente en el laboratorio, sé qué gen tiene afectado, sé qué mutación. Y esa mutación es la que la traslado al ratón al mismo gen. Y entonces ese ratón nace con la mutación que tiene esa persona. Ese ratón es el avatar de esa persona. Y ese ratón me permite ahora investigar cosas que no puedo hacer directamente con la persona. La primera de los ejemplos de avatar lo hicimos con Patty. Patty es una chica con albinismo que tiene un tipo de albinismo y un gen en el cual en una determinada posición le falta una C. Y os diréis, caramba, y el que le falte una C tiene estos efectos. Fijaros, una C hace que esta persona sea una persona incapaz de pigmentar.
Fijaros, esta C, en realidad, sabéis que para interpretar el código genético se leen las letras de 3 en 3. Esto es uno de los hallazgos a los cuales contribuyó nuestro segundo premio Nobel, segundo y último, Severo Ochoa, ¿de acuerdo? Claro, si leemos de 3 en 3 y quitamos una letra, cambiamos el orden de los grupos de los 3 y entonces la proteína que leemos pues ya no es la misma, y esto es exactamente lo que le pasa a Patty. Pues bien, este ratoncito que está arriba a la derecha es el avatar de Patty, le falta la misma C. Y esto, creedme, que nosotros damos palmas con las orejas, porque nunca habíamos sido capaces de introducir con esta sutilidad y con esta precisión estos cambios para estudiar en modelos animales, ¿no? Alguien dirá, pero bueno, los ratones y los humanos nos parecemos como un huevo, una castaña. Y bueno, claro, si nos comparamos de adultos, pues esto es así, pero ¿qué pasa si nos comparamos cuando somos embriones? Ah, amigo, ahora ya se parecen un poquito más. Claro, el que tiene la colita, que no la puede ocultar, ya sabemos que es el embrión de ratón, pero fijaros que en el resto de las estructuras anatómicas somos extraordinariamente parecidos, y esto no es magia, esto es producto de que también tienen 3.000 millones de pares de letras, también tienen 20.000 genes, solamente que los tienen distribuidos en 20 pares de cromosomas y no en 23. Por eso lo que aprendemos con ratones podemos utilizarlo y aplicarlo para aprender de nosotros mismos. Pues bien, con estos avatares lo que podemos hacer es validar experimentos, ¿no? Yo puedo proponer que una determinada molécula puede tener una capacidad terapéutica, pero no sé si es tóxica, no sé si es eficaz. Antes de correr el riesgo de administrársela a la persona, puedo administrársela a ese ratón que yo he creado, que tiene exactamente la misma mutación, y aprender del ratón para ver si voy a trasladar esa droga o ese medicamento pues a las personas. Podemos hacer cosas más interesantes con los sistemas CRISPR, ¿no? Las que os he explicado originalmente cortan las dos cadenas del ADN, pero hay una variante que se llama nicasa, que solamente corta una cadena, y hay otra variante que le ponemos la D de dead, en inglés muerta, que no corta, ¿no? Y os preguntaréis, ¿y para qué sirve una tijera que no corta? ¿Para qué puede servir? Bueno, resulta que esa tijera que no corta sigue ubicándose en la posición del genoma que nosotros queremos. Y si le asociamos, por ejemplo, a un dominio, a una proteína que es capaz de reactivar, de despertar un gen que estaba silenciado, esto puede tener unas consecuencias terapéuticas. Muchas veces las enfermedades están causadas porque un gen que debería estar funcionando está silenciado y hay que despertarlo. ¿Cómo hacemos para despertarlo específicamente? Pues no sabemos. Ahora sí que sabemos. Podemos utilizar esta estrategia para despertarlo. Y podemos hacer lo contrario. A veces la enfermedad está causada por un gen que sigue funcionando cuando debería haberse apagado. ¿Cómo apagamos este gen? Pues por lo mismo, fijaros, le ponemos un dominio, en este caso, que es capaz de reprimir el gen y el gen se apaga, ¿no? Bueno, no todas las cosas funcionan igual de bien y tan maravillosamente bien con estas herramientas, y hay que saber que esto pues tiene también sus limitaciones y tiene también sus peros, ¿no? Uno de los peros más importantes es que, claro, estamos usando una pequeña molécula de ARN que se aparea a nuestro gen favorito, pero resulta que hay un gen que se le parece bastante, que está por ahí al lado, que no queremos tocar, pero como se le parece tanto, lo acabamos editando también. Nosotros queríamos editar este y acabamos editando los dos. No sabemos cuáles son las consecuencias de que se edite este segundo gen. Y eso no lo queremos, ¿no? Esto es un riesgo que hemos ido entendiéndolo y hemos ido mejorando. Cada vez más son más específicas estas proteínas y cada vez más seleccionamos las guías para que solamente se apareen con una zona del genoma y no con muchas, ¿no? El segundo de los problemas es lo que se llama el mosaicismo. Este es un ratoncito al cual yo le he dado un sistema CRISPR para recuperar la pigmentación. Tiene una mutación en el gen que es el responsable de la pigmentación. Yo sé qué mutación es, utilizo CRISPR para restaurar la letra correcta, y lo que esperaría es que este ratoncito fuera uniformemente negrito, pero no lo es jaspeado, tiene manchas. ¿Por qué? Fijaros, lo que ocurre es que
Cuando yo inyecto estas herramientas en un embrión de una célula y el embrión se divide, estas herramientas siguen existiendo cuando el embrión tiene 2, 4, 8, 16 células, y en todas ellas puede ocurrir alguna alteración, pero no siempre la alteración que ocurre es la que yo quiero. A veces ocurren alteraciones que no son productivas y que no restauran la función del gen. ¿Cómo lo soluciono esto? Pues para mí esto es muy sencillo, ¿no? Este ratón jaspeado que me nace lo pongo a cruzar y lo que imagino es que este mosaicismo también está en sus gónadas, de tal manera que algunos de sus hijos pues van a nacer pues habiendo heredado pues la mutación que yo había obtenido. Y aquí paz y después gloria y ya he solucionado el problema. Pero esto no lo puedo hacer yo en la clínica. Yo no puedo tratar a una persona y decirle a usted no sabemos qué es lo que le va a pasar, pero quizá alguno de sus hijos va a nacer con el problema solucionado y va a decir, oiga, a quien tiene que curarme es a mí, deje en paz a mis hijos, ¿no? Este es el talón de Aquiles que hemos tenido durante muchos años. Digo hemos tenido en pasado porque ya os estoy anticipando que empezamos a vislumbrar una solución. Hay soluciones y las soluciones se llaman, por ejemplo, los editores de bases, que esto es una idea genial de este señor, David Liu, que es otra persona que tenéis que recordar, trabaja en el Instituto Broad de Boston, en Estados Unidos. David Liu se le ha ocurrido llevar a esta posición del genoma una actividad química que se llama deaminasa. ¿Y qué es lo que hace la deaminasa? Olvidaros del nombre. Lo que hace es muy fácil de entender. Cambia una C por una T. Hay otra actividad deaminasa que cambia una A por una G y hay otra que cambia una C por una G. Esto es algo como un típex molecular. Borramos lo que no nos interesa y ponemos la letra que nos interesa. Y esto lo hacemos con alta precisión y sin necesidad de correr los riesgos de mosaicismo. Por lo tanto, esto ha sido una revolución tal que, por ejemplo, el modelo de progeria de ratones que está asociado a una mutación en un gen que se llama la lamina A, justamente utilizando estos editores de bases que cambian una C por una T, estos ratones han pasado de sobrevivir 200 días a 500 días, que es lo que sobrevive un ratón en el laboratorio. Pero no solamente esto sirve para las enfermedades ultra raras, también sirve para situaciones mucho más comunes. ¿Quién no tiene el colesterol elevado en sangre en esta sociedad actual en la que vivimos, ¿no? Pues resulta que se puede inactivar este gen, que se llama PCSK9. ¿Y qué hace el PCSK9? El PCSK9 es un represor del receptor de las lipoproteínas de baja densidad. Voy a repetirlo. Represor del receptor. Si reprime algo y yo lo elimino, aquello que estaba reprimido ahora sube para arriba. Y si el receptor sube para arriba y está en el hígado, lo que va a pasar es que va a captar más lipoproteínas de la sangre. Y esas lipoproteínas son las que transportan colesterol. Con lo cual el efecto final va a ser que va a bajar nuestro nivel de colesterol en sangre. Y vamos a tener menor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Ahora sí que vais a oír la utilización de CRISPR en terapia, ¿no? Pero yo lo que os quería contar, y os he contado, es que abrierais las mentes y os dierais cuenta que las herramientas de edición sirven para muchas más cosas. Y de hecho no se nos han ocurrido todas las aplicaciones que podemos hacer con estas herramientas. Claro, si la terapia génica, si el corregir genes, ya funciona esto, si el corregir genes esto es algo que podemos hacer, podemos aplicarlo de diferentes maneras. Podemos aplicarlo, yo creo que esta es la diapositiva del semáforo, fijaros. Creo que todos estaríamos de acuerdo de que si somos capaces de utilizar estas herramientas para curar una enfermedad, deberíamos hacerlo. ¿Sí o no? Claro que sí, no es casi una obligación moral. Pero si somos capaces de curar un embrión que todavía no ha nacido, pero que podríamos utilizar las herramientas CRISPR para que la persona que naciera de ese embrión pues no tuviera esa enfermedad, ahí ya no todo el mundo está de acuerdo. Y os voy a decir por qué. Porque, por ejemplo, en España, yo si planteo esta posibilidad, os tengo que dar la charla desde Soto del Real, porque esto es ilegal. Esto es ilegal. España ha firmado el Convenio de Asturias en 1997 que impide la modificación de la descendencia, del genoma de la descendencia.
Si alguna vez llegamos a la conclusión de que esto es bueno, pues tendremos que tener una mayoría suficiente en el Parlamento para cambiar esta ley. Mientras tanto, no lo podemos hacer nosotros. Hay otros países que no firmaron ese convenio y que se lo pueden plantear. Y lo que creo que estaríamos de acuerdo, pero a veces siempre hay alguien, en aplicar estas tecnologías no para curar, sino para adquirir propiedades que no tenemos, para mejorar, ¿no? Claro, la mejora es muy peligrosa, ¿no? Porque la mejora es un eufemismo de una palabra que da mucho miedo, ¿no? Que se llama eugenesia, que es la selección, ¿no? Esto ya lo intentaron algunos en el siglo pasado, ¿no? Al final de la Segunda Guerra Mundial y durante los años siguientes también en Estados Unidos y en Rusia y en otros países, ¿no? La eugenesia no nos lleva a nada bueno. Y efectivamente hay quien sigue pensando que esto es así. Hay quien sigue pensando que en el ejercicio de su libertad absoluta, ¿quién es la administración para impedir que él use o ella use estas tecnologías para ver mejor, para correr más rápido o incluso para tener unos músculos más desarrollados? Este es Josiah Sainer, este es un biohacker, un biopirata. Este es un representante de lo que llamaría yo la corriente más extrema de los transhumanistas, que es una corriente filosófica que es lo que proclaman es lo que os acabo de decir: incorporar estas capacidades extras físicas o psíquicas con estas herramientas para ganar capacidades que uno no tiene. La historia de Josiah la podéis ver en Netflix. Si tenéis Netflix en casa, podéis ver una serie que se llama Selección Antinatural. Y esta selección antinatural, lo que nos dice este señor es que quiere inactivarse este gen. Este es un gen que es un represor de la proliferación muscular. Si nosotros eliminamos este gen, hay una hiperproliferación. Esto ocurre en la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, esta es la raza belga azul que tiene este gen mutado, muy apreciada gastronómicamente, pero claro, nadie le ha preguntado cómo se siente este güey y cuáles son los problemas que tiene muchos cardiovasculares y cómo tiene que nacer. No puede nacer de forma natural, tiene que nacer por cesárea y muchos otros problemas, ¿no? Con lo tal, cuidado con esta simplificación que nos lleve a pensar que podemos eliminar un gen así de buenas a primeras y pensar que todo lo que vamos a obtener pues va a ser positivo, ¿no? Como decía Francisco, la ética nos recuerda que no porque sepamos o podamos hacer una cosa, la debemos de hacer. De hecho, tenemos que reflexionar y decir, ¿esto que voy a hacer va a aportar algo de beneficio a la sociedad? Porque si no es así, mejor nos dedicamos a otra cosa. A mí me parece una obscenidad que haya personas que dediquen tiempo y recursos a este tipo de experimentos, cuando yo veo diariamente en mi trabajo que hay millones de personas afectadas de muchas enfermedades raras que siguen esperando una cura. Para mí esto es prioritario. Y lo otro es absolutamente secundario, pero evidentemente pues hay personas que piensan de forma distinta en la sociedad, como por ejemplo este señor. Este señor que en noviembre de 2018 nos sorprendió a todos, He Jiankui, en Shenzhen, en China. Él, en su mesianismo ensoñador, él quiso solucionar el problema de la enfermedad grave, ahora cronificada, que es el SIDA. Él dijo, yo voy a crear un estirpe de humanos que nunca más se va a infectar con el virus del SIDA. Bueno, él lo que hizo fue aplicar estas técnicas para eliminar un gen, que era el gen CCR5, que es el que utiliza el virus de la inmunodeficiencia humana para entrar, el virus causante del SIDA. Pero claro, ¿alguien piensa que este gen está ahí para que entre el virus? ¿No será que este gen está ahí para otras funciones? Claro, no podemos simplificarlo. A ver, si eliminamos este gen es un gen regulador del sistema inmunitario. Vamos a ver si vamos a causar muchos más problemas, ¿no? Bueno, él no lo consiguió, pero él engañó a varias parejas y nacieron de su ensoñación, nacieron 3 niñas, unas 2 gemelas y una tercera, que no sabemos qué es lo que ha pasado con ellas. Este fue un experimento irresponsable que nunca debería haberse realizado y que le llevó a la prisión. Acaba de salir de prisión al año pasado, después de cumplir menos de los 3 años, y bueno, ahora dice que quiere solucionar
todas las personas que tienen distrofia muscular de Duchenne, ¿no? Bueno, yo creo que esta persona es un peligro. Esta persona es un peligro, es una persona que hay que ir con mucho cuidado. Charlatanes están en todos los lados, en todos. Y los científicos, pues ¿por qué no? Tenemos nuestra dosis, nuestra cuota de charlatanes. Os decía que cuando empezamos las CRISPR, pues fijaros que lo que pensamos era, bueno, fijaros, este gen no funciona porque tiene esta mutación, voy a cortar cerca de la mutación, le voy a dar la secuencia correcta y chimpum, esto se va a corregir y ya está, terapia génica, corrección, ¿no? Pero bueno, esto no es tan sencillo, ¿no? Porque esto lo hemos intentado desde el año 90, llevamos más de 30 años intentándolo, no funciona tan sencillo, ¿no? A veces queremos cambiar la mayor parte del gen y no lo conseguimos. Y de hecho la terapia génica 1.0, la primera versión, la que ha funcionado, ha sido insertar una copia del gen en otra parte del genoma. Olvidarnos de la que no funciona e insertar una copia del gen en otra parte del genoma. Esto ha funcionado algunas veces y otras veces ha generado problemas, porque claro, esto se inserta en otra parte y puede caer encima de otro gen que estaba ahí tan tranquilo y de repente pues hemos hecho un pan con unas tortas, porque resulta que queríamos solucionar un problema y hemos generado otro. Y entonces, claro, ¿cómo esto se ha resuelto? La terapia génica 2.0 es la que introduce genes, pero estos genes no se insertan en el genoma, sino que se mantienen flotando en el núcleo gracias a unos genomas virales. Aprovechamos que hay unos virus que se llaman adenovirus asociados y adenovirus que mantienen su genoma de forma independiente del núcleo. Podemos añadir el gen, pero no interferimos con ningún otro gen. Hay muchos ejemplos, no tantos, pero quizá el más evidente sea Luxturna. Luxturna es una terapia. Esto es un ejemplo de que esto que os estoy contando ya es una realidad. Luxturna está aprobado en Estados Unidos, en Europa, y el año pasado se aprobó en España. Luxturna es una terapia génica que sirve para tratar casos de retinosis pigmentaria y de neurosis congénita de Leber. Son degeneraciones de retina muy graves en las cuales falla un gen. El gen que falla es el gen RPE65, que es el que incorporan estos virus, y estos virus se insertan intraocularmente pues, debajo de la retina. Y esto es lo que ha permitido salir adelante pues, muchos pacientes, ¿no? Lo que hemos descubierto que las CRISPR saben hacer actualmente es precisamente pues, cortar. Si no podemos cambiar la mutación, porque eso es difícil, os he dicho, pues otra forma de curar es eliminar el gen que no funciona. También sirve esto. Podemos eliminar esto y nos quedamos con la copia que no funciona, ¿no? Esto lo podemos hacer o bien dando estas herramientas directamente a la persona que lo necesita, esto se llama terapia en vivo, o bien sacando células cuando es posible en enfermedades de la sangre y estas células las transformamos y las volvemos a devolver directamente a la persona. Esto es lo que se llama ex vivo, ¿no? Hay muchos ensayos de terapia génica, hay casi 4.000 o 5.000 ensayos de terapia génica, pero hay unos 70 que están usando pues, precisamente estos sistemas CRISPR, ¿no? Entonces, ejemplos de utilización de CRISPR en clínica. Inmunoterapia del cáncer. El cáncer que es una enfermedad de enfermedades, ¿no? Es muchos tipos de cáncer, ¿no? Llamamos de cáncer, pero hay muchos tipos de cáncer. En particular hay 3 cánceres que son particularmente odiosos y agresivos: mieloma, sarcoma, melanoma. Estos 3 suelen generar problemas porque las personas que están afectadas de ellos frecuentemente son refractarias al tratamiento con quimioterapia y con radioterapia. Es decir, que se les acaban las opciones a los médicos y estas están desahuciadas médicamente. ¿Qué se puede hacer? Se pueden sacar glóbulos blancos de este paciente desahuciado y con CRISPR se puede eliminar un gen que es como el freno de mano del sistema inmunitario. Se llama PD1. Habitualmente este es el gen que mantiene nuestro sistema inmunitario bajo control. Si lo eliminamos, el sistema inmunitario se activa exacerbadamente y esto no es bueno en situaciones normales. Pero cuando uno tiene un cáncer, la reactivación del sistema inmunitario hace que luche más vigorosamente contra las células cancerosas. Y esto es una
Esto es una ventaja que nos proporciona trabajar. Esto se ha probado con estos diferentes tipos de cánceres, los glóbulos blancos así modificados y con una modificación adicional. Habréis oído hablar de las terapias CAR-T. CAR-T quiere decir pues receptores antigénicos quiméricos. Le añadimos a estos glóbulos blancos la capacidad de reconocer específicamente las células cancerosas. Van derechos a ellas y las eliminan, ¿no? Bueno, esto pues tiene nombre y apellidos. Esta es Alisa. Alisa es una niña con una leucemia muy grave, intratable, británica, de 8 años, que el año pasado fue tratada precisamente con estos editores de bases para eliminar algunos de estos genes, para que la quimioterapia que se le administró a continuación y las CAR-T pues tuvieran éxito, y es una persona que se ha salvado. ¿Esto funciona para todos los pacientes? Desgraciadamente no. Funciona para un número variable de pacientes según las enfermedades, según los tipos de cánceres, de un 30, de un 40, un 50, un 60%. Pero claro, yo hablando con los oncólogos pediatras del Hospital de la Paz, me dicen, pero esto es una bendición, Luis. A mí se me morían estos pacientes, todos antes. Ahora no los salvo a todos, pero hay algunos que tienen una esperanza terapéutica, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es seguir avanzando, ¿no? Otro ejemplo de éxito es las terapias basadas en CRISPR para tratar anemia falciforme y beta-talasemia. Son dos enfermedades graves de la sangre. La beta-talasemia es muy frecuente en el ambiente mediterráneo. Están causadas porque sabéis que la hemoglobina, esta proteína que lleva el oxígeno de los pulmones a todas nuestras células, está formada por dos cadenas, la alfa y la beta. Están codificadas por dos genes distintos. La beta es la que suele acumular mutaciones y entonces la hemoglobina no funciona bien, no lleva bien el oxígeno y estas personas necesitan transfusiones regulares, tanto como varias veces a la semana, y cuando no se las administran pues lo pasan muy mal y tienen dolores terribles, ¿no? Aparte tienen una esperanza de vida pues limitada. Lo que han hecho estos investigadores, también en Boston, ha sido reactivar un gen que habitualmente desaparece cuando nacemos. La hemoglobina que tenemos mientras estamos desarrollándonos como fetos, en lugar de tener beta, tiene gamma globina. Gamma desaparece cuando nacemos, pero desaparece porque hay un señor, un represor, que se pone encima, pone el pie, el zapato encima de ese gen y dice, quieto parado, tú no vas a funcionar. Si eliminamos ese pie, si eliminamos ese freno, reactivamos la gamma globina y la gamma globina puede sustituir a la beta globina. Esto es lo que le pasó a Victoria Gray, la primera persona tratada con estas herramientas en julio de 2019, y fijaros, la beta globina en verde fue paulatinamente sustituida al cabo de 18 meses por la gamma globina en azul, ¿no? Con lo cual pues pudieron restaurarse y pudo volver a recuperar los glóbulos rojos normales y abandonar los glóbulos en forma de callado, que por ahí esto se llama pues la anemia falciforme, ¿no? Porque esa hemoglobina condiciona que los glóbulos saturen y bloqueen y generen estos coágulos. También, por ejemplo, para tratar diferentes tipos de ceguera progresiva. En todos estos casos se utilizan virus para transportar estas herramientas CRISPR. Los virus que tanto susto y problemas nos dan también pueden ser unas buenas herramientas. Vaciamos de su contenido patológico y lo que hacemos es utilizamos como un autobús para llevar estas herramientas donde nosotros queremos, ¿no? Bueno, esto tiene sus ventajas, pero también tiene algún inconveniente, ¿no? Y por eso Jennifer Doudna, la que recibió el premio Nobel, que fundó esta empresa que se llama Intellida, se le ocurrió utilizar una tecnología alternativa, ¿no? Ya veréis qué tecnología alternativa es. Utilizó una gotita de grasa, una nanopartícula lipídica, para incorporar estos ARNs que codifican tanto la nucleasa que corta como la guía que le dice dónde tiene que cortar. Y esto lo aplicó con una enfermedad rara que se llama transtiretina amiloidosis, que no os preocupéis para qué sirve, lo único que tenéis que saber es que esta enfermedad cursa con la acumulación de una proteína que se llama TTR,
que está codificada por el mismo gen, y lo que tenemos que hacer es inactivar el gen para dejar que se acumule, porque esto aquí acaba llevando a la muerte, ¿no? Pues efectivamente, esto es lo que nos proponen esta empresa, lo probaron en macacos y efectivamente funcionó. Una sola administración baja la cantidad de esta proteína de forma muy significativa y también funciona en personas, ¿no? ¿Y cuál es la innovación que consiguieron estos investigadores, ¿no? Pues utilizar esta gotita de grasa, ¿no? Y esta gotita de grasa, esta nanopartícula lipídica, os tendría que sonar una campanilla aquí dentro en la cabeza, ¿no? Porque estas gotitas de grasas, muchos las llevamos en el hombro, ¿no? Estas gotitas de grasas son las nanopartículas que incorporan pues, este ARN mensajero, que es precisamente la tecnología que nos ha permitido tener vacunas contra la COVID, tanto de BioNTech, Pfizer como de Moderna, ¿no? Algo bueno tenía que tener la pandemia. Fijaros, la tecnología que ha servido para desarrollar las vacunas contra la COVID-19, la misma tecnología, la podemos aplicar no para llevar ARN que sirven como vacunas, sino para llevar ARN que son los constituyentes básicos de esta herramienta CRISPR para hacer terapia. Hay una confluencia, hay un choque de tecnologías que no sé yo si se hubiera dado si no hubiéramos tenido esta pandemia. Esta pandemia hizo que todos nos desgañitáramos y cada uno apostara pues lo poco mucho que sabía. Y de hecho los nanotecnólogos fueron los que triunfaron, tanto los que incorporaron el ARN mensajero como los que los protegieron con estas gotitas de grasa, ¿no? Bueno, esto es lo que os quería contar y lo último que os cuento, porque Francisco también me lo pidió, es que a principio de año habréis oído hablar que nosotros hemos sacado unas proteínas CRISPR de hace millones de años, ¿no? Y vosotros diréis, ¿y esta gente no tendrá nada mejor que hacer? Porque, vamos a ver, ¿para qué están ahí trasteando? ¿Por qué se meten en estos jardines, no? Bueno, tenéis que saber que las bacterias cada una de ellas tiene un sistema CRISPR muy diversos, ¿no? Tenéis que saber que la que usamos en el laboratorio deriva de una bacteria que tiene nombre y apellidos que se llama Streptococcus pyogenes. Igual no os suena, pero lo que sí os sonará es lo que causa. Pyogenes causa otitis y laringitis. Por lo tanto, es una bacteria que nos causa problemas y que nuestro sistema inmunitario la conoce, a ella y a sus componentes. Por lo tanto, si queremos utilizar los sistemas CRISPR de Piógenes para tratar otras enfermedades, resulta que nuestro sistema inmunitario va a luchar contra la herramienta que queremos usar. Esto no funciona. Ahí tenemos un problema grave, ¿no? Entonces, ¿podemos encontrar CRISPR-Cas en otros sitios? Bueno, la gente que tiene dinero, nuestros colegas que tienen dinero, hacen maletas y se van de expediciones por el mundo. Se van al desierto de Atacama, se van a la Antártida, se van a Yellowstone, se van a la cima del Everest, sitios alejados de las poblaciones humanas para encontrar bacterias a partir de las cuales obtener sistemas CRISPR que no tengan nada que ver con nosotros, ¿no? Que los podamos utilizar. Nosotros no tenemos tanto dinero para viajar por el mundo, pero alguna buena idea tenemos, ¿no? Y lo que hemos hecho es sentarnos delante del ordenador y pedirle al ordenador, mediante un algoritmo, que nos prediga las proteínas que pudieron existir en bacterias que debieron existir hace decenas, centenares o miles de años. En otras palabras, nosotros no hemos viajado en el espacio, sino que hemos viajado en el tiempo. Hemos hecho un regreso al futuro. Si recordáis la película esta famosa, ¿no? Fijaros, las primeras bacterias aparecieron hace 3.500. Hace 1.850 millones de años aparecieron las primeras células eucariotas que dieron lugar a las levaduras, los hongos, los animales, las plantas. Hace unos 600 millones de años aparecieron la mayor parte de grupos animales actuales. Luego, hace 65 millones de años se extinguieron todos los dinosaurios. Bueno, todos no. Los que vuelan, los pájaros, los tenemos ahí, son derivados de los dinosaurios, ¿no? Hace 150 millones de años se extinguió el dinosaurio mayor, uno de los mayores que ha existido, ¿no? El brachiosaurio, ¿no? Este enorme dinosaurio de 30 metros con un cuello larguísimo y una cola larguísima. 150 millones de años. Pues bien, nosotros con nuestro algoritmo
hemos obtenido proteínas de estos años. Nos hemos ido 37, hace 37, 137, 200, hace 1000 millones de años y hace 2600 millones de años, ¿no? Este es el brachiosauro y este es el que ha desaparecido. Este es el primero que sale en la película de Parque Jurásico, si la acordáis, ¿no? La primera, 1993, ¿no? Fijaros, anticipada a su tiempo, ¿no? Pues resulta que hemos obtenido nosotros bacterias de más o menos de la época donde vivían, ¿no? Para ello hemos dado de comer a un ordenador enorme, le hemos dado de comer secuencias actuales de bacterias que están más o menos relacionadas y le hemos dicho al ordenador, calcúlanos cuál es la proteína ancestral que explica esta variabilidad textual. Y una vez la ha obtenido le decimos, y ahora calcúlanos el ancestro del ancestro. Y ahora el ancestro del ancestro del ancestro. Y nos hemos ido para atrás hasta todos estos millones de años. Claro, lo sorprendente de todo esto es esta gráfica de colores, que lo que nos indica es que, con la excepción de la que tiene 2600 millones de años, la que tiene 1000, la que tiene 200, la que tiene 137 y 37, siguen funcionando como herramientas de edición y no son reconocidas por nuestro sistema inmunitario, ¿no? Por lo tanto, hemos conseguido lo que queríamos y hemos obtenido pues, las herramientas que queríamos, ¿no? Pues aquí se nos ve a los tres felices. Aquí está Francis Mojica en el centro, Raúl Pérez, que es el paleoenzimólogo, que es el que se dedica a investigar enzimas del pasado, y aquí estoy yo también, ¿no? Y un mensaje para los jóvenes que estáis aquí. Esta foto está tomada en la entrada de la fundación de un banco que financia la investigación, que hizo una preselección de proyectos y nos invitó a que presentáramos este proyecto. Les pareció tan fascinante, tan ciencia ficción, que dijeron, estos tíos no sé qué se han fumado. Y dijeron, no os vamos a financiar porque lo que nos tendríais que demostrar es que sois capaces de traer a la realidad una de estas proteínas. Y nosotros dijimos, hombre, es que si lo hacemos ya no necesitamos el dinero porque ya hemos acabado el proyecto, ¿no? Entonces, o te crees o no te crees este experimento. Bueno, no se lo creyeron, pero lo que son las cosas, cuando uno cree en una idea, este es un proyecto que hicimos sin ninguna financiación, aprovechando los restos de dineros que teníamos en nuestros laboratorios de otros proyectos, ¿no? Y esto ha sido publicado a principios de año en una muy buena revista, y esto es un ejemplo de que cuando uno crea algo, si persevera, pues algunas veces pues tenemos éxito. Muchísimas gracias a todos. Este es el grupo mío en el laboratorio. Estas son las diferentes instituciones que nos dan dinero para trabajar. Y perdonadme que me haya extendido un poquito más, pero espero que nos llevemos para casa pues algunas de las cosas que son capaces de hacer estas maravillosas herramientas de edición genética CRISPR. Gracias.